Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de la historia de Edward Cullen antes de Crepúsculo, pero antes les quiero mencionar esto que me parece muy importante. Antes de empezar quiero contarles de dónde viene esta historia. Siempre lo menciono en todos mis videos para despejar las dudas, pero siempre el público se renueva y le quiero dar mención a esto que me parece muy importante. Las películas de Crepúsculo están basadas en libros. La escritora Meyer, además de darnos la historia principal, nos dio otros libros que expanden el universo. Uno de ellos es la guía oficial ilustrada, que nos cuenta a detalle la historia de cada personaje, así que gracias a este libro podemos conocer más detalles del universo de Crepúsculo. Ahora sí, empecemos con el video. Edward nació el 20 de junio de 1901. Sus padres se llamaban Edward y Elizabeth Mason. Fue hijo único y como su padre era un exitoso abogado, le dio a Edward muchas ventajas, incluyendo lecciones de música y la oportunidad de asistir a una escuela privada. Aunque su padre siempre le daba cosas materiales y muchas oportunidades, era emocionalmente distante con él, y con frecuencia estaba lejos de su casa a causa de sus negocios. Esta ausencia hizo que Edward fuera más cercano con su madre. Él era el centro de su vida. Edward era un chico que sobresalía en sus estudios y se convirtió en un buen pianista. Con el tiempo, Edward creció y estaba realmente apasionado por la vida de soldado, y deseaba ir a la guerra durante toda su adolescencia, y el mayor miedo de su madre era perderlo en la guerra. Cada noche, Elizabeth rogaba que la guerra terminara antes de que su hijo cumpliera 18 años y fuera lo bastante grande para enlistarse en el ejército. 9 meses antes de su cumpleaños 18, la gripe española llegó a Chicago, y la familia Cullen se infectó. Todos estaban muy graves y fueron tratados en el hospital donde trabajaba el Dr. Carlyle Cullen. Lamentablemente la gripe española afectó gravemente al padre de Edward y murió en la primera ola. Elizabeth y Edward seguían muy graves y pasando el tiempo ya no había forma de ayudarlos. En su lecho de muerte, Elizabeth le rogó a Carlyle que hiciera lo necesario para salvar a su hijo, como si de alguna manera sospechara que el Dr. Carlyle Cullen tenía ciertos recursos sobrenaturales para salvarlo. Porque recuerden que Carlyle en este momento era vampiro y desde hace siglos. Carlyle estaba conmovido por el ruego de Elizabeth, y como estaba considerando buscar compañía para su solitaria vida, decidió sacar a Edward del hospital esa misma noche y se lo llevó inconsciente a su casa. Allí Carlyle convirtió por primera vez a alguien en vampiro. Edward estaba muy agradecido y formó un estrecho vínculo de afecto con Carlyle, que se convirtió en un padre para él. Edward por fin tenía el amor paterno que jamás había tenido en su vida humana. Carlyle fue el primero en darse cuenta de que Edward cuenta con habilidades para leer la mente de los demás, ya que respondía a las preguntas que Carlyle hacía en su mente. Edward desde su vida humana tenía esta habilidad que se desarrolló después de convertirse en vampiro, logrando que sea un verdadero talento psíquico. La nueva familia de Edward ganó un miembro cuando Carlyle transformó a Esme para salvar su vida después de un intento de suicidio. Hace unos días subí su historia, si lo quieren ver les dejo el link en la descripción. Edward seguía siendo lo bastante joven para apreciar el cuidado de una madre, y Esme cumplió ese rol para él. Edward aprendió a querer a sus nuevos padres, pero por mucho que respetara los ideales de Carlyle y valorara la dulzura y el cariño de Esme, le era difícil mantener un estilo de vida donde no pudiera beber sangre humana. Después de casi una década de vivir con Carlyle, Edward decidió dejar a sus nuevos padres y experimentar un estilo de vida bastante alternativo. Empezó a beber sangre humana en vez de sangre animal. Más que volverse un verdadero villano, según su propia opinión, se volvió un justiciero. Edward usó sus habilidades para leer la mente para perseguir criminales, ya sean asesinos, violadores, abusadores y ese tipo de gente. Su primera víctima fue Charles Evenson, el abusivo ex esposo de Esme. Ella estuvo casada con él en su vida humana y sufrió muchísimo. Edward, al enterarse de esto, decidió vengarse. Con el tiempo fue asesinando a más criminales, pero al final no pudo soportar quitarle la vida a personas, sin importar que fueran criminales. Así que en 1931 volvió a casa con Carla y Esme, y comenzó a consumir sangre animal. Como escuchaba sus pensamientos, Edward sabía que Carla y Esme a veces se preocupaban de que él no tuviera un amor romántico en su vida. Así que cuando Carlyle transformó a Rosalie Hale y la trajo para que se uniera a la familia Cullen, en 1933, Edward supo que Carlyle y Esme estaban esperanzados en que ellos se volvieran una pareja. Pero por mucho que Rosalie fuera hermosa y todo eso,
Edward no se sintió atraído por su mentalidad un tanto superficial y egocéntrica. El sentimiento fue mutuo. Edward y Rosalie siempre se trataron uno al otro como hermanos, y no siempre en los mejores términos. Tiempo después, cuando la familia Cullen se encontraba en Alaska, Edward tuvo otra oportunidad de descubrir el romance, esta vez con Tanya, el miembro del clan de Nally, un grupo que también practicaba el estilo de vida vegetariano, o sea que se alimentaba de sangre animal. Aunque Tanya estaba interesada en Edward, él no quería saber nada de esto. Nadie había cautivado la atención de Edward hasta que la familia Cullen volvió a Forks en 2003. Ahí conoció a una chica humana llamada Bella Swan. Bella era distinta a las demás personas que él había conocido. Primero porque su sangre cantaba para él de una forma como ninguna sangre humana lo hizo antes. Ya hice un video explicativo sobre este tema que es bastante extenso, les dejo el link en la descripción. Bella se había convertido en la tuba cantante de Edward. Aparte, algo que lo sorprendió es que no podía saber lo que pensaba, y jamás le había pasado con nadie. Esto le llamó la atención y no podía alejarse de ella. Les recomiendo ver el video que hice resumiendo El libro de Sol de Medianoche, donde cuento la perspectiva de Edward, donde conocemos realmente lo que piensa y su lucha interna para no matar a Bella. Por lo general, Edward se describe como melancólico y obstinado, pero también muy amable y compasivo. Bella también lo describe como encantador, educado y decidido. Edward le da un gran uso a su tiempo libre. Como los vampiros no duermen, emplea las horas de la noche leyendo libros y estudiando idiomas, ciencia, negocios y música, convirtiéndose en un virtuoso del piano que tiene en su casa. Como ser humano aprendió a tocar el piano y se convirtió en un pianista muy bueno. Además tiene 2 títulos de medicina, pero nunca ha trabajado como doctor. Se ha graduado también en literatura, matemáticas, leyes, ingeniería mecánica y diversos idiomas, y también historia del arte y negocios internacionales. Recuerden que Edward tuvo muchísimo tiempo para hacer todo esto. Además, Edward es propietario de la casa de su familia biológica en Chicago, y cada 50 años más o menos, hereda de sí mismo la fortuna familiar. Algo que es muy interesante, ya que los Cullen tienen todo un plan para cambiar su identidad cada cierto tiempo y esconder su gran fortuna. Si quieren saber más de este tema, les recomiendo el video que hice donde hablo de esto a detalle. Y así finaliza la historia de Edward antes del crepúsculo. Te invito a dejar un comentario con tu opinión. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.